El cerebro, el sistema operativo de la gran máquina humana, y con ello una pequeña parte de la esencia del Creador. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué no somos personas que están convencidas de que para entender y amar a la creación necesitamos ser discípulos? Necesitamos ser administradores de la creación, y a cambio de ello, nos quedamos siendo creyentes. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bienvenido a Lo que dice la Biblia Channel, con el estudio Cerebro de Discípulo y no de Creyente. Así es, brothers. Muy buenas tardes, noches, días. Un día muy importante porque hablemos de ser discípulos y no quedarnos en creyentes. Porque es necesario conocer el camino de la sabiduría para ser discípulo, cuidando, educando y programando nuestro cerebro. Y para ello, ¿qué es ser discípulo? ¿Y qué tiene que ver el cerebro en esto? Bueno, vayamos por el principio. Ser discípulo es seguir a un maestro en todos sus pasos, con disciplina. Va de nuevo. Discípulo es sinónimo de disciplina para seguir los pasos de un maestro. Dicho de otra forma. Por eso es disciplina, discípulo. Además se requiere una real convicción para seguir a Dios. No solo creer que allí está, sino hacer lo que Él haría, lo que hizo y lo que hace. Eventualmente, mientras vas conociendo y ejecutando sus mandamientos y su carácter, Dios te empuja a ser discípulo y dejes de ser creyente. Claro, el primer paso es ser creyente y la consecuencia es ser discípulo. Entonces, ya resolvimos la primera pregunta de momento. Ahora, sigamos desenvolviendo esta diferencia. ¿Conoces cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Porque el creyente asiste a la iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo anda siempre animado. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra, mientras que el discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren y el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas y el discípulo, por el contrario, está listo para no solo hacer tareas, asumir responsabilidades. Ahora, imagínate que el creyente solo busca sobrevivir, mientras que el discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Y esta parte me llamó mucho la atención. El creyente cree que Jesús es Salvador. Y claro, pero el discípulo cree que Jesús es su Señor. El creyente suma, mientras el discípulo multiplica. Y una de las más importantes, el creyente es revolucionado por el mundo, mientras que el discípulo revoluciona al mundo. Entonces, la Biblia para cada uno de estos nos da la diferencia, pero las que más me han impactado es Mateo 4:18-20, donde el creyente
suele esperar panes y peces, y el discípulo es un pescador. De ahí es que sale este signo del pescadito, ¿no?, en muchas iglesias. Otro versículo que me llamó mucho la atención es que el creyente entrega parte de sus ganancias, mientras que el discípulo entrega parte de su vida, en Marcos 8:35. El creyente busca consejos de los demás para tomar una decisión, mientras el discípulo ora a Dios, lee la Biblia y en fe toma una decisión, en Proverbios 3:5. El creyente espera que el mundo se perfeccione. El discípulo lucha por llevar a Cristo a los demás. Sabe que este no es el reino de Dios y espera su venida. Lo vemos en la segunda de Pedro 3:12. Ahora, recuerda que ser creyente no es malo en absoluto, porque es el primer paso para ser discípulo. Lo malo es cuando eres creyente por muchos años y realmente estás a medias con tu fe. Estás a medias con tus actos, a medias con tus pensamientos. Porque como decíamos, los creyentes son susceptibles a los cambios del mundo. Y en esa transición, donde la duda del ser humano en el estado creyente, en esa transición es donde entra tu cerebro junto con tus emociones, para tomar la decisión de ser o no discípulo, o seguir siendo creyente. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y para lograr ser discípulo hay barreras y distracciones infinitas en este mundo para seguir con esta disciplina del paso a paso de nuestro Maestro. Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sabemos que cuesta trabajo. Incluso el hacer este estudio ha sido un complejo trabajo. Y ha habido barreras para intentar no concluir la enseñanza para ustedes. Y con ello, nuestra responsabilidad de poner el ejemplo e incentivar a más creyentes a que programen, a que hackeen su cerebro para ser discípulos. Ahora, bíblicamente, ¿cómo saber que estamos tomando un buen camino ante Dios? Solo basta que podamos conocer los objetivos de nuestro Señor Jesucristo que nos regaló. He enumerado 10 objetivos principales. 1. Cualidad apasionadamente comprometida con Jesús. Dios lo está llamando. Su pasión cambia de los deseos mundanos a Jesús. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 2. Amor extraordinario por todas las personas. La palabra extraordinario significa superar lo ordinario, dar un extra a lo que es ordinario. Aunque sabemos que de pronto es complicado entender a algunos hermanos, algunos familiares, o por ejemplo, de pronto ir en el transporte público, en el coche, en la moto, en un taxi, en el tráfico, y ver que alguien comete un error dentro de todo ese sistema para evitar los choques. Enseguida, si nosotros venimos manejando, enseguida insultamos a aquel hermano que incluso no sabe si lleva prisa, si es una emergencia, y presionamos con fuerza el claxon. O otro caso más delicado, tenemos familiares que no los queremos ver ni en fotos. Jesús, nuestro Señor, nos enseñó a amar extraordinariamente a las personas. Es el principal mandamiento. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tuviereis amor los unos con los otros. 3. Corazón de un siervo. La verdadera grandeza viene de la humildad.
Y esta es el centro del corazón de un siervo de Dios. Se ha puesto en pie para hacerte justicia. Donde fuiste afligido, serás honrado. Y donde fuiste humillado, serás levantado. Dios se ha puesto de pie para hacerte justicia. Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecido. 4. Sensible y sometido al Espíritu Santo. Cuando recibes a Jesús como tu Señor, podemos ver la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. 5. Gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es elevar la palabra por encima de tus sentimientos, incluso cuando sea difícil, actuando según sus instrucciones. Libera la unción sobre nuestras vidas y nos lleva a otra dimensión con nuestra relación con Él. Juan 8, 31-32. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si nosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 6. Vive moralmente puro. Debido a que Dios es un buen Padre, nos invita a seguir su carácter y evitar en gran medida las distracciones que lastiman nuestro criterio, nuestro discernimiento y pensamientos. Primera de Pedro 1, 15-16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de servir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. 7. Evangelísticamente audaz. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Ser alguien audaz para compartir su fe y mostrar el amor a su Padre. Por favor, vayamos a predicar el Evangelio. Marcos 16:15. Y les dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 8. Se involucra en la comunidad bíblica. Nos programó para convivir en la comunidad, no correr la carrera solos. Somos un equipo, somos una hermandad. Hechos 2:42. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. 9. Justo y generoso. En lo que ponemos nuestra esperanza y confianza, guía nuestros pensamientos y decisiones. Cuando el dinero nos gobierna, roba nuestros corazones y afectos y nos distancia del Padre. Dios no está interesado en lo que adquirimos para nosotros. Lo que importa es lo que hacemos que tenga significado eterno. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 10. Vive con un propósito. La única forma de conocer tu propósito es conocer a Dios, apoyándote en Él, y Él te equipará para cumplir la misma tarea que Él te ha llamado a completar. Efesios 1, 11-12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Romanos 12, 3-7. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ya vimos las principales características que conforman a un discípulo. Ya vimos qué es ser un discípulo. Ahora te pregunto, de todos los que hemos visto, ¿cuántos te faltan por completar? ¿1, 2, 3, todos? ¿Ya reflexionaste conforme estabas escuchando el estudio? Y sé cómo te sientes. Si crees que tienes que trabajar en varias características del discipulado, entonces ora porque suceda. Sigue consultando el instructivo de Dios. Reconoce que necesitas a Dios más en tu vida y hackea tu cerebro para que tu corazón tenga apertura a todos estos sentimientos. Ahora que ya tenemos un objetivo claro, quiero decirles por qué el cerebro tiene todo que ver en esta ecuación. Así que hagamos un ejercicio. Ahora, imagina tu cerebro. Tu cerebro es el centro de control de todos tus órganos. Manda información del sistema nervioso, sanguíneo, endocrino, óseo, muscular, digestivo, etc. Por lo que al tener muchas tareas a lo largo de las 24 horas, solo necesita 2 cosas. 1. Ahorrar la mayor cantidad de energía para todas sus actividades. 2. Alimento. Y el alimento del cerebro son hormonas. Por lo tanto, el centro de control hace un viaje a pequeños momentos a lo largo de tu vida para encontrar alimento y que ese alimento no le quite mucha energía. Puede ser algún recuerdo, alguna fiesta, puede ser algún momento con tu familia, con tu pareja. El cerebro lo recuerda y quiere en gran medida repetirlo, porque ahí eras feliz, te sentías cómodo. Esas son las hormonas de las que necesita tu cerebro. Así que el cerebro detecta lo siguiente. Hagamos un pequeño ejercicio, pero primero ayúdame cerrando tus ojos. Respira profundo. Imagina tu lugar favorito. Puede ser desde bosque, playa, cascada, tu casa, la ciudad, un valle, un lugar específico, tal vez a donde te gusta ir todos los fines de semana. Dime, ¿es de día, de noche, atardecer, amanecer? Posiblemente hace frío, calor o es templado. Tal vez es un evento para muchas personas, o tal vez un evento para menos de 5 personas, o solo tú y el amor de tu vida. Piensa en esas personas. Definitivamente son personas favoritas. Y por último, ¿qué actividad están haciendo? Charlando, nadando, riendo sin parar. Van de la tirolesa, en cuatrimotros, en lanchas, bailan, cantan, comentan recuerdos del pasado, se enamoran. ¿Qué hacen? Ahora, si me seguiste en todo el ejercicio, lentamente abre tus ojos. No olvides, lentamente. Acabas de recrear un momento en tu mente de alto alimento para tu cerebro, en donde se encuentran estas hormonas, principalmente oxitocinas, melatoninas. Si en tu lugar era la tirolesa o las cuatrimotos, provocaste adrenalina, que también es alimento para el cerebro. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.
Entonces, a lo largo de tu vida nos programamos para tener recompensas inmediatas. Esta quédatela. Para precisamente cumplir con el propósito del cerebro. Las dos cosas que mencionábamos, ahorrar energía y tener alimento. Otro ejemplo, todos sabemos que hay pendientes por cumplir, desde terminar una carrera, leer la Biblia, terminar un trabajo, planear, cumplir alguna tarea, etcétera, etcétera. Por lo que no podemos o seguimos posponiendo esta actividad. Porque la recompensa no es inmediata. Esta recompensa es a largo plazo. Por lo que, digamos que para alcanzar el éxito de todo esto que hemos platicado, se requiere de un tiempo muy largo. Por lo cual el cerebro no ahorra energía en esta actividad, porque requiere aún más energía que la quiere resguardar. Y dos, no tiene alimento en ese momento, sino hasta que llegas al triunfo de esta actividad. Entonces es una actividad con recompensa a largo plazo, por lo que es inexistente la recompensa inmediata, evidentemente. Ahora, a cambio de ver la televisión, revisar redes sociales, ver una película, jugar videojuegos, y entre los más graves, ir a beber alcohol, fumar, crear chismes, drogarse. Estas actividades, por supuesto, que generan alimento, es decir, hormonas. Por lo que este sí genera una recompensa inmediata y que tu cerebro cumple el alimento y el ahorro de energía. Es decir, pongamos una actividad sencilla. Si un creyente pusiera en su mente entre leer la Biblia contra ver la televisión o una película, la programación lógica del cerebro es la siguiente. Leer la Biblia es leer un capítulo para comprenderlo, después reflexionarlo y volver a leerlo, porque seguro habrá algo que no se cachó en el primer vistazo, y que eso me llevará a una recompensa aproximadamente de unos 30-40 minutos. A diferencia de ver una película, solo con ponerla, mi atención es enseguida. Lo que mi recompensa será inmediata. Enseguida de que pulse el botón de Netflix, estaré recibiendo alimento sin esfuerzo, en menos de esos 30 minutos, porque ya comienza a haber alimento y ahorro de energía. Datos duros, ¿verdad? ¿Te hace sentido el por qué no hay muchos discípulos para Dios? Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tantas y tantas distracciones que te hacen que el maligno nos aparte del paso a paso de nuestro Maestro, para que no sirvas a la comunidad bíblica, para que se aleje el Espíritu de Dios. Tantos vicios que hace el maligno para que cada vez corrompas tu moralidad. No seas audaz para predicar. Por el contrario, te avergüenzas de platicar de Dios. Tantos y tantas relaciones familiares, amistades, etcétera, etcétera, rotas por el maligno, que te hacen no cumplir con el primer mandamiento de Dios. Ámense los unos a los otros. Y que nos preferimos escuchar canciones de desamor, rompiéndonos descaradamente. Las canciones hablan de infidelidades y las cantan a todo pulmón y se siguen lastimando moral y sentimentalmente. Incluso se ha adaptado en la actualidad una famosa frase que se dice cruda moral, que cuando llenas estos placeres inmediatos entre alcohol y canciones que no tienen nada que ver con una vida espiritualmente sana, al otro día sientes esta cruda moral. ¿Por qué le pondrían ese nombre? ¿Será acaso que sí conocemos qué significa ser moralmente correcto? La ley de Dios es moral y estamos conscientes de ella. Pero en realidad
hacemos algo que parezca bueno ante los ojos de Dios. Y lo más importante, esto va en contra del discipulado. Ahora, ¿te acuerdas de las características del discipulado? Te las recuerdo. Toma nota. 1. Cualidad apasionadamente comprometida con Jesús. Hackealo. Pregúntate qué haría nuestro Señor en cada situación antes de actuar, porque Él ayudaba a todo tipo de personas. No era indiferente a ninguna. Enseñaba, predicaba. Haz esta cualidad apasionada. Tu cerebro, prográmalo para que tengamos ese alimento inmediato. 2. Amor extraordinario por todas las personas. Yo lo sé. Créanme, es difícil. Es difícil. Pero el primer paso, como lo decíamos anteriormente, es la reflexión. Y antes, por más mal que te hayan hecho, pide perdón. Perdón hasta aquellas personas que han hecho tanto daño. Repito, sé que es difícil, pero recuerda, tan solo recuerda esto. Jesús, sin saber si eres ladrón, mentiroso, moralmente incorrecto, aún así se sacrificó. Dio su vida por personas que podríamos decir tú y yo no se lo merecen. Entonces, ¿por qué no dar ese amor extraordinario si nuestro Maestro lo hizo? 3. Corazón de siervo. No hay otra palabra que ser humilde. No permitas a tu cerebro el egocentrismo. Todos conocemos nuestras intenciones. Y si sabemos en nuestro ser que estamos mal, pero no lo queremos aceptar, sé humilde y reconócelo. Un siervo de corazón. 4. Sensible y sometido al Espíritu Santo. Sigue orando. La oración es el primer alimento para el cerebro. Ahorita te cuento de ese punto. 5. Gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Ok, reflexiona. Cada versículo. Discierne cada enseñanza. Y cuando se te dice gobernado por la autoridad de la palabra de Dios, ejecuta esa enseñanza. Si tú vas a otro país y no sabes que la velocidad máxima son 40 kilómetros por hora y te detiene la autoridad, tú no vas a decir, yo no lo sabía, porque es la autoridad. Es el gobierno el que impone las reglas. Y en el caso de Dios Todopoderoso, Él ya impuso unas reglas moralmente sanas. Y que no solo las impuso, sino las enseña. Y muchas personas tenemos acceso a ese reglamento, a ese instructivo. Dentro de la Biblia, reflexiona cada versículo y discierne la enseñanza. Cuando te des cuenta del reglamento de tránsito de Dios, crearás una gran cantidad de hormonas, una gran cantidad de oxitocina y una cantidad de fervor dentro de tu ser que te darán ganas de aprender más. 6. Vive moralmente puro. No olvides que es la característica principal de Dios. Aplícalas. Ya hablábamos de la ley anteriormente. 7. Evangelísticamente audaz. Todo lo que has discernido y aprendido, compártelo. Así como compartes historias y posts en redes sociales, comparte el amor de Dios. Comparte el mensaje y el evangelio sano a tus hermanos. 9. Justo y generoso. No permitas que tu nivel económico predomine sobre el amor de Dios. O no permitas que tengas anhelos de grandes riquezas sobre el amor de Dios. Da desde la persona que te
despacha la gasolina, revócale una propina desde la persona que te da un servicio. No sabemos si lo necesita. Hay personas que, siendo meseros de jóvenes, recibiendo propinas, y con el paso de los años, esas personas crecen, esos meseros crecen, esos estudiantes crecen. Te los vas a volver a encontrar dándote las gracias por haber aportado a su vida con esa pequeña propina que has dado. Sé justo y generoso. 10. Vive con un propósito. Este es uno de los puntos más importantes. Lo decíamos en Romanos 12. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado herramientas. Usémoslas. Programa tu cerebro y haz una lista de habilidades, de cosas que te gustan, y que eso que te gusta seas bueno haciéndolo. Y sobre eso que te gusta y eres bueno haciéndolo, que eso genere bienestar. Y que eso que te gusta y que eres bueno haciéndolo y que genera bienestar, enséñale a otro a duplicar, a que viva con su propósito. Encuéntralo. Tómate tu tiempo y ese será tu propósito. Amén. Un estudio del Centro de Myrna Beard de Medicina Integral de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia le inyecta un rastreador radioactivo. La sustancia prepara su cerebro para una captura prodigiosa. Llámenlo con todas las matizaciones: el retrato de un alma en éxtasis, ya que el estudio detecta una concentración de sangre y calor en la cabeza al estar orando. Esto demuestra que como verdaderos discípulos podemos reprogramar el cerebro, a alejarlo de distracciones a través de la oración, ya que el orar refleja el alimento en gran medida para nuestro cerebro, porque el cerebro, recordemos, necesita alimento y ahorrar energía. Y el orar compone estos dos objetivos del cerebro. ¿Te acuerdas? El orar logra el propósito del cerebro de la recompensa inmediata. Por eso, eventualmente somos capaces de estar en oración, de estar en ayuno y de entregarnos, porque el cerebro está cómodo con lo que hace y nuestro espíritu se está alimentando y nos motiva a tener un cerebro de discípulo. La oscuridad con fuego en el
12:1-2. Así que, hermanos, os ruego, por misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.